Bueno, muy buenas tardes ya. Mi nombre, como ha dicho Lorena, es Eduardo Hidalgo y formo parte del equipo técnico de aquí del grupo de Ingeniería Electrónica de la escuela. Y nuestro alcance en el proyecto pues, fue uno de los paquetes, de los subpaquetes verticales que presentaba Lorena anteriormente, el paquete 4, cuyo alcance era la monitorización de múltiples parámetros del edificio. Entonces, bueno, el índice de lo que vamos a ver, pues básicamente es una introducción que nos ponga en contexto y después os mostraré una serie de resultados y centrados principalmente en la demostración que hemos hecho del sistema que hemos implantado y simplemente que veáis cómo funciona y las capacidades que tiene y lo que aporta. Entonces, como comentaba, el alcance era monitorizar algunos parámetros de edificio, parámetros, múltiples parámetros le llamábamos. ¿A qué le llamamos múltiples parámetros? Pues a temperatura interna, humedad, detectar si hay presencia, si hay actividad dentro de una sala, detectar si las puertas están abiertas o cerradas, medir el consumo eléctrico de un equipo concreto, bien sea climatización o cualquier otro equipo que pueda influir en el análisis posterior del consumo, de forma que pusiéramos a disposición de los desarrolladores de la plataforma que acabamos de ver una serie de datos que a través de su análisis de la minería de datos de estos proporcionados, pues pudiéramos ir en la línea de lo que se ha comentado esta mañana, en la línea de optimizar consumos y por tanto ahorrar, el consiguiente ahorro económico. Los edificios que hemos tomado como referencia en este caso han sido tres. Por un lado el edificio de Habitec, por otro lado el edificio de CITIC, ambos en Campanilla, en el Parque Empresarial de Málaga, y el tercero ha sido los laboratorios de aquí de la Escuela de Ingenieros donde trabajamos. Entonces, lo primero que hicimos cuando arrancamos el proyecto fue, en colaboración con el grupo de termotecnia, definir qué variables eran interesantes medir, que pudieran aportar un valor añadido a lo que ya se estaba midiendo en los consumos eléctricos. Y la siguiente cuestión fue qué especificaciones le ponemos a los sensores para las magnitudes que vamos a medir y cómo vamos a comunicar esos datos. Bueno, pues la primera cuestión que resolvimos fue cómo comunicar esos datos. Y elegimos una plataforma comercial, OneGo, que es una red basada en el estándar 802.15.4, es un estándar que está muy de moda, con una tendencia muy creciente, muy relacionado con el Internet of Things, con Big Data, que comentábamos anteriormente el personal de CITIC. Y es una red muy simple, una red desatendida, simplemente la instala, se encarga de monitorizar los sensores a los que le conecta y que consta de tres equipos principales. Un concentrador que se ve en la parte inferior de la imagen, que es el encargado de gestionar toda la red y recoger las medidas de los sensores. Una serie de routers que vemos en la parte superior de color oscuro, que es el encargado de encaminar la información desde los terminales finales hasta el concentrador y finalmente los dispositivos finales a los que le conectamos los sensores. Los sensores propiamente que estaba comentando, que hemos seleccionado, bueno, pues aquí podemos ver el primero se encarga de medir temperatura, concentración de CO2 y humedad relativa. El que se encuentra en la parte central superior mide temperatura de suelo. Es importante conocer el gradiente de temperatura entre el punto de trabajo y el punto inferior. Otro de consumo eléctrico, otro de medida de luminosidad, que nos es muy útil sobre todo a la hora de regular las luminarias, ver si estamos por encima del punto de trabajo, si estamos por debajo, si estamos en unas condiciones óptimas. El de la parte central inferior central, es un detector de actividad dentro de interior o de exterior, para detectar simplemente si hay personal en las salas de trabajo o no, por ejemplo, para encender o apagar las luminarias. Y el tercero es un sensor tipo RID, que lo que hace es un sensor magnético que detecta si las puertas están abiertas o cerradas. En común tienen todos estos sensores que se comunican a través de un protocolo ampliamente extendido en tema industrial, que es Modbus, y se conecta con los terminales inalámbricos que anteriormente os presentaba. Y seguidamente lo que os voy a comentar son las redes que hemos montado en la fase de demostración. Definimos, con esta serie de instrumentos que os he presentado, hemos definido una red mínima de instrumentación, que le hemos llamado, que consta de un concentrador de red, 3 routers y una serie de
elementos finales con los distintos sensores. En este caso, en Avitec hemos instalado 5 sensores de temperatura, humedad y concentración de CO2, 4 sensores de luminosidad, 2 sensores de temperatura superficial, en este caso instalados en suelo, 3 sensores o detectores de presencia y 3 detectores de apertura o cierre de puertas. Aquí se muestran algunas imágenes de la instalación de la demo. Vemos como el concentrador está en la parte derecha, algunos de los distintos sensores. La mayoría de ellos, principalmente el de presencia y el de puertas, son sensores de muy bajo consumo, con lo cual van únicamente alimentados con baterías, no necesitan alimentación eléctrica, como es el caso del sensor de temperatura, por ejemplo, o el sensor de luminosidad. Visto por planos, para que os hagáis una idea de cómo ha sido la instalación y que no ha habido ningún problema de cobertura de la red inalámbrica, pues vemos en la planta baja de Avitec, simplemente por encima, tampoco hace falta que nos familiaricemos con los planos, pues tenemos instrumentalizada la sala de trabajo de Avitec y la entrada, y ponemos un repetidor, un router con el que se comunican estos sensores. En la planta superior tenemos en el centro el coordinador y una serie de sensores distribuidos por toda la planta que comunican con sus repetidores y hasta su concentrador. Igual hicimos con el edificio de CITIC, en el que hemos colocado 5 sensores de temperatura de nuevo, 3 sensores de luminosidad, 3 sensores de presencia y 3 detectores de apertura y cierre de puertas. Aquí vemos algunas de las instalaciones de la demo y, bueno, visto en plano, pues básicamente los detectores de apertura y cierre de puertas están instalados principalmente en las puertas de acceso al edificio. Los detectores de presencia están instalados donde son realmente interesantes, en las distintas salas, para ver si hay personal o no. Hay un sensor de temperatura puesto en el CPD, que es muy interesante siempre conocer la temperatura en el centro de procesamiento de datos, con qué nivel está, por si falla algún equipo de refrigeración, pues podemos estar en un momento crítico porque, bueno, los equipos de procesamiento pueden dañarse. Y en la planta primera, pues igual, las zonas de trabajo es donde hemos colocado los distintos sensores. En la escuela de ingenieros, en los laboratorios nuestros, pues hemos instalado de nuevo 5 sensores de temperatura, humedad y CO2, 2 sensores de luminosidad, 3 sensores de temperatura superficial, 3 detectores de presencia, otros 3 de puertas abiertas y 2 medidores de consumo eléctrico, que en este caso hemos conectado a equipos que hemos creído conveniente monitorizar con la finalidad de demostrar la viabilidad del uso de este tipo de tecnología. Aquí vemos de nuevo otros edificios, otras imágenes de la instalación en este caso, y en base a esto, bueno, pues hemos presentado simplemente para que vierais un poco un análisis muy pequeño de los datos obtenidos. Hemos cogido como referencia, creo que es el 26 de abril, final de abril, y presentamos la temperatura en este caso de un sensor, el de la parte superior izquierda, que está colocado en el exterior de una ventana, desde la carpintería hacia afuera, con orientación suroeste, abajo en otra ventana con orientación sureste, y arriba a la derecha, en la parte superior, tenemos un sensor colocado muy próximo a estos dos, pero en la parte interior del edificio. Entonces, analizando un poco las temperaturas correspondientes al día, si las vemos ahí bien, pero quizás aquí las vemos un poquito mejor. Vemos como en la gráfica superior, donde se compara la temperatura de los sensores externos en la orientación sureste y suroeste, vemos como por la mañana la temperatura en la ventana que está orientada hacia el sureste es un poquito superior a la que está al suroeste, y que por la tarde es inferior. Y en la gráfica inferior vemos cómo la temperatura entre el interior y el exterior del edificio varía. Aunque estamos muy próximos a la ventana, vemos que los cerramientos y el edificio está bien aislado, porque la temperatura en el interior es muy estable frente a la temperatura en el exterior, que varía unos 10-12 grados. Finalmente, ¿estos datos cómo son útiles realmente para el proyecto? Bueno, pues hacía falta implementar una plataforma de comunicación con la plataforma, en este caso, que ha presentado CITIC, de donde ellos pueden coger esta información. Montamos un servidor FTP, ¿vale?, en el que hemos creado diferentes usuarios con distintos permisos y que tienen acceso a estos datos recogidos y que son sincronizados en tiempo real desde los concentradores de red.
Aquí vemos una captura de, bueno, pues uno de los repositorios, en este caso del edificio de Habitec, y vemos cómo se va subiendo. Cada hora se sube un informe con las 400 últimas medidas que ha tomado ese concentrador, donde agrupa todas las medidas: temperatura, humedad, CO2, detección de presencia, el estado de las puertas. Y finalmente, bueno, pues si abrimos uno de esos informes, vemos cómo se presenta la información. Vemos un identificador de... He perdido el ratón aquí. Vemos un identificador de medida, vemos la etiqueta que le hemos puesto, en este caso el detector, el medidor de concentración de CO2 0,5, está dando un valor de 481 partículas por millón, temperatura de otra de las salas, pues 23,1 grados, detector de puertas 59, en fin, vemos por hora y por día, 16 de abril, ¿vale? Vemos pues la evolución de estos datos, y un poco la finalidad era esta: presentar un repositorio de datos que ahora le fuera útil a la plataforma para analizar y exportar esos datos y sacar el rendimiento a esta información. Bueno, y con esto termino. Muy bien, muchas gracias.